El objetivo prioritario de mi intervención es fundamentalmente sensibilizar a la sociedad para que se den cuenta de que las víctimas de trata son víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos, derechos de los que son titulares todas las personas, españolas y extranjeras, derechos como la vida, la libertad, la seguridad, la salud, el derecho a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos ni degradantes, derechos fundamentales. La violación de uno solo de estos derechos ya de por sí solo sería suficiente para que la sociedad reaccionara en masa protestando contra esa violación tan grave. Y lo más terrible de todo es que las víctimas de trata sufren esas violaciones, pero no solo de uno de estos derechos, sino de la totalidad de los derechos que acabo de mencionar. Y además no hay solamente un grupo de víctimas muy reducido, sino que nos encontramos con millones de víctimas en todo el mundo, ni siquiera en los países menos desarrollados o donde normalmente las violaciones de derechos humanos son más normales. Esas violaciones se producen en países de nuestro entorno, en Europa, incluso en España, dentro de nuestros barrios, dentro de nuestras ciudades, incluso cerca de nuestros domicilios. Y lo que yo quiero dar a entender es que la normativa internacional y la normativa interna que hasta ahora se ha venido ocupando de las víctimas de trata y de su protección no llegan a un nivel óptimo de protección de las víctimas, porque se basan en dos mitos que todavía no se han superado y que deben ser superados, y que son la identificación de la víctima de trata con la prostituta y la identificación de la víctima de trata con un inmigrante irregular. De esa manera, si nosotros identificamos a la víctima de trata con un inmigrante irregular, lo primero que pensamos es que ese inmigrante irregular ha infringido nuestra normativa de extranjería y por lo tanto merece ser sancionado, tiene que ser expulsado, se le tiene que dar una sanción. No pensamos en la gravísima y brutal violación de derechos humanos que ha sufrido. Si pensamos que la víctima de trata es una prostituta, nadie piensa que merezca protección. Se piensa que ella se lo ha buscado, que ha venido aquí porque quería, que ya sabía lo que venía, que el trabajo que ejerce, si es que es un trabajo, es así, de indigno, que qué condiciones quiere. Nadie piensa que está sufriendo esas violaciones de sus derechos humanos, obligada, forzada, coaccionada y que no tiene más alternativa que ejercer la prostitución porque de lo contrario sus hijos, sus hermanos, sus familiares, sus padres o ella misma podrán ser amenazadas de muerte o sufrir enormes palizas. Por lo tanto, las normas internacionales e internas que siguen todavía teniendo ese mito no dan el paso óptimo, el paso adelante para dar una protección eficaz de las víctimas de trata. Y la prueba es que hace ya muchísimo tiempo que muchas organizaciones como Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la propia Unión Europea se vienen ocupando de la protección de las víctimas de trata y sin embargo no se ha reducido el volumen de este delito, sino que por el contrario está constantemente incrementándose y ha llegado a tener unas dimensiones planetarias. Las normas internacionales es verdad que han ido dando un paso adelante en esa protección porque se ha ido pasando de una política represiva fundamentalmente orientada al control de los flujos migratorios a otras políticas más preventivas, intentando controlar las razones de la trata, intentando estudiar e investigar este delito y últimamente ya se ha dado el paso hasta el nivel protector. Pero fundamentalmente ese nivel protector tiene que ser el máximo, puesto que aceptar que la trata es una grave violación de derechos humanos implica que el Estado debe asumir su responsabilidad por no poder impedir, por muchos medios que ponga a su alcance, al alcance de los miembros de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, por no poder impedir que ese delito se cometa en su territorio, tiene que asumir una responsabilidad. Y entre la medida más importante que se podría considerar para proteger a la víctima de trata, pues se encontraría por lo menos el concederle una residencia en el territorio y, ¿por qué no?, la nacionalidad. Lo mismo que se ha hecho con las víctimas de otros delitos, por ejemplo, las víctimas de los atentados terroristas del 11M, que se les permitió la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a ellas y a sus familiares, por circunstancias extraordinarias, lo mismo que para las víctimas de trata.